La Facultad de Contaduría Pública agradece a todos los estudiantes, a los docentes, a la mesa que nos está acompañando, a la mesa principal. Hoy vamos a hacer la segunda conferencia programada. Vamos a hacer una serie de recomendaciones para tener en cuenta. Por favor, dejamos los celulares en vibrador o apagados para no interrumpir la conferencia en el momento en que se esté realizando. No estar con bebidas ni alimentos dentro del auditorio y en absoluto silencio para poder entender la conferencia que nos están en este momento estamos participando. Nos encontramos nosotros ahorita con la doctora Donalisa Cano Castaño, y el doctor José Heriberto Cano Castaño. El día de hoy vamos a realizar una conferencia que se llama Auditoría Financiera Forense aplicada a investigación de delitos económicos y financieros. Y vamos a comenzar con la siguiente apertura. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, himno de la Corporación Universitaria Republicana. Tercero, palabras de bienvenida. Cuarto, conferencia. Les presento en la mesa directiva al doctor Heriberto Cano y a la doctora Donalisa Cano Castaño. Para mí es un placer y también para la Corporación Universitaria Republicana tener a los doctores Donalisa y José Heriberto dándonos a conocer un tema que es de valiosa importancia para nosotros los contadores y para los que tenemos carreras afines a la economía, que es en nuestra auditoría financiera forense. Nosotros sabemos que hoy en día nosotros vemos muchas empresas que se han cometido fraudes, que están investigadas, que tienen procesos no acordes a lo que nos rige nuestra profesión, que es la ética profesional. Esta es uno de los pilares de los cuales nos genera a nosotros tener inquietudes, y esta conferencia es para eso, generarles a los estudiantes inquietudes y que sepamos que con ese cambio que hubo grande de las normas internacionales es una parte bastante importante en nuestra profesión, y para tenerlas en cuenta porque debemos de conocer muchos aspectos financieros de los cuales a veces no le damos una importancia que para nosotros debería de ser de alta importancia por tantos inconvenientes y fraudes que se presentan. Nosotros más que nadie sabemos que somos los pilares en esta información tanto empresarial como de personas naturales, y es parte de lo que los doctores nos van a dar a conocer en este momento. Muchas gracias por participar. La Corporación Universitaria siempre les ha extendido invitaciones, nos han aceptado las invitaciones y van a tener las puertas de la corporación abiertas para que podamos tenerlos siempre acompañándonos con los saberes que ellos tienen. A continuación vamos a escuchar la conferencia Auditoría Financiera Forense aplicada a investigación de delitos económicos y financieros, a cargo de la doctora Donalisa Cano Castellanos, administradora de empresas, maestría en Dirección Estratégica, especialidad Gerencia, módulo operativo, auditoría, diploma interno. Máster internacional en auditoría y gestión empresarial, especialización en docencia universitaria, directora de proyectos de grado, investigadora y escritora, asesora corporativa, docente y conferencista a nivel nacional e internacional, autora de la obra Auditoría Financiera Forense en la investigación de delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, promotora y organizadora de seminarios, eventos, foros, congresos a nivel nacional, promovidos por instituciones nacionales de desarrollo profesional. El doctor José Heriberto Cano Castaño, contador público titulado de la Universidad Antonio Nariño, revisor fiscal, auditor en organizaciones ONGs, fundaciones sin ánimo de lucro, compañías de sector comercial, real, de salud, bancario, fiduciario y propiedad horizontal.
experiencia brindada en asistencia de la dirección en los departamentos de contabilidad, cartera y demás. Asesor en el proceso de investigación para la presentación de trabajos de grado en diferentes universidades en temas como auditoría forense, prevención de lavado de dinero y activos y financiación del terrorismo, NIF, etc. Presidente de la sección Bogotá del Colegio de Contadores Públicos de Colombia, COMPUCO. Doctores, muchas gracias. Los invito a... Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Carolina. Como siempre, pues nosotros atendiendo a este tipo de eventos académicos. En esta oportunidad, pues venimos a socializar un poco lo que tiene que ver con el tema de auditoría forense, especialmente en la rama de la auditoría financiera forense. Vamos a hacer esta conferencia en tres partes. Su primer parte, pues, es un homenaje a quien fue el pionero y el padre de la auditoría forense en Colombia y pues en alrededor de 24 países como tal. Casualmente, un 14 de noviembre en el año 2005 fallece nuestro hermano, dejando pues un legado, dejando todo un estudio de investigación en temas de auditoría forense, el cual pues hemos venido conservando, lo hemos venido tratando, y pues entre muchas de las frases que concluían de sus conferencias, de sus exposiciones y de sus libros, pues decidimos escoger esto: valor y valores. Se necesitan profesionales con valor moral y valores para ejercer la profesión. En un país donde realmente la profesión de contador público se volvió una profesión de alto riesgo por la serie de responsabilidades que conlleva esto. Y pues el tema de auditoría forense, específicamente en la parte de financiera forense, pues es lo que venimos a ver, porque pues tenemos un título, un tema que se llama auditoría forense, pero eso es como algo general, de lo cual pues veremos en la conferencia que todo lo direccionamos a la parte financiera, porque auditoría forense pues de pronto se asocia con otro tipo de especialidades, donde hay necropsia forense, donde hay cómputo forense, en fin, varias áreas como tal. En una segunda parte, la primera parte era rendir ese sentido homenaje a nuestro hermano. La segunda parte es el desarrollo como tal del tema de auditoría financiera forense, aplicándolo y mostrándolo, socializando que aquí la Corporación Universitaria Republicana ha estado adelantando lo que tiene que ver con un diplomado de profundización en este tema. Al finalizar, la doctora Carolina les dará mayor información en cuanto a este diplomado. Y la última parte, pues es ya hablarles de la aplicación, como para que ustedes se animen a involucrarse en esta área que tiene que ver con la auditoría financiera forense, la parte de poder tener la formación y posteriormente su título profesional y ser auxiliares de la justicia. Entonces les paso a don Alisa, quien nos va a ambientar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los módulos y lógicamente con la temática del tema de auditoría financiera forense. Buenas noches. Quiero agradecer al nombre de mi hermano y mío el que la doctora Carolina nos haya invitado a esta actividad académica y que esperamos generarles bastante reflexión, compromiso como profesionales
contadores públicos, algunos ya lo son, otros están por ser. El desarrollo de la temática nos va a demostrar por qué es importante iniciar en esta labor cuando estamos en un proceso de formación y en un proceso de semilleros, que son lo que realmente estamos buscando. Semilleros en la profesión de tanto de contadores como de carreras afines que también tienen que ver con esta actividad. Los módulos a desarrollar son los siguientes: aspectos legales de la auditoría financiera forense, campos de aplicación de lo que es la auditoría forense, en donde es que se lleva el aplicativo, control interno para prevenir delitos económicos y financieros y lo que es la administración del riesgo, y por último lo que es el proceso de el procedimiento de cómo se lleva o se ejecuta la auditoría forense. En el primer módulo, lo que se busca, es decir, las competencias que debemos desarrollar como profesionales integrales, está el que conozca, analice y aplique. ¿Qué debe conocer, qué debe analizar y qué debe aplicar? Iniciamos con lo que se llama el entorno, tema administrativo, que para algunos de pronto no les llama mucho la atención, pero partimos ¿de qué? De cuáles son las fuerzas directas y cuáles son las fuerzas indirectas que aplican o que directamente están haciendo un efecto a la parte de los negocios. Aquí la pregunta es: ¿cómo negocia Colombia? ¿Cómo negocia el mundo? Y partiendo de esa negociación, entonces miramos un tema que se llama la globalización. Tema trillado, que ¿qué es lo que busca la globalización? Integrar mercados. Pero para integrar mercados, yo profesional de la disciplina que esté trabajando o en la que estoy comprometido, debo conocer. ¿Cómo negociamos hoy? ¿A través de qué? De tratados de libre comercio. Preocupémonos. ¿Cuáles son los tratados de libre comercio que tiene Colombia y cuáles son los efectos que tienen esos mismos tratados? Por ejemplo, ¿qué otra forma se negocia? A través de lo que son las alianzas estratégicas, a través de lo que son las maquilas, a través de cómo negocian, por ejemplo, los profesionales de hoy. Cuéntenme, ¿cómo están negociando ustedes actualmente? ¿Cómo lo hacen? Se agrupan, ¿cierto? Atienden nichos de mercado, pero ¿a través de qué? De una figura que se llama outsourcing, ¿o no? ¿Cierto? Porque ¿a qué nos lleva el mercado? A que nos unamos para incursionar en ese mundo globalizado. Por ende, en la auditoría forense es importante conocer cómo se están gestando los negocios, cómo se están realizando, con el ánimo de ver cuáles son los riesgos que se están asumiendo en esas negociaciones, para después no caer en lo que se llama delitos económicos y financieros. Hablamos de lo que es la globalización, hablamos de lo que es hablamos de lo que es la cibersociedad. ¿Alguien me podría explicar qué es la cibersociedad? El internet, muy bien. ¿Qué más es cibersociedad? Estamos bien, tiene que ver con el internet. Pero la cibersociedad no se queda solamente con internet, tiene mayor cubrimiento. Es la sociedad de la informática en todo su auge. Es lo que estamos viviendo actualmente, es lo que cada uno hacemos a diario, ¿cierto? Entonces, esa cibersociedad también es importante para nosotros. ¿Cómo la estamos utilizando y cuáles son los efectos y los riesgos que asumimos frente a la cibersociedad? Y ya les diré en algunos campos de acción cuál sería el efecto de ellos. La política, la parte política,
también tiene una influencia, puede ser directa o puede ser indirecta en los negocios. Colombia es un gran país que tiene negocios, ¿o no? Más del 90% de nuestra empresa es PYME y nosotros tenemos que estar muy atentos cuáles son las políticas que toma un gobierno, ¿cierto? Y que nos ha hecho temblar en estos días con una situación que se estaba dando, ¿cierto? Entonces, ¿qué políticas toma el gobierno? ¿Qué políticas toma otros gobiernos? Quiere decir, nuestros países vecinos, porque también con ellos estamos negociando. La parte económica. ¿Qué le miramos a la parte económica? Por ejemplo, fluctuación del dólar. Preguntamos a nuestros profesionales qué opinión tiene de la fluctuación del dólar, de la fluctuación del peso, del euro, cómo está incidiendo en usted profesional y en su empresa. Y muchos dicen, nada que ver, soy afortunado, por lo menos a mí todavía no me pagan en dólares, ¿cierto? Y preguntan, háblame del efecto. Y muchos hablan que sube, que baja, que vuelve a subir. Y eso se llama el efecto Marbella. ¿Se acuerdan? Que sube, que baja, que vuelve, eso. Y eso no es respuesta, ¿cierto? Muchos hablamos eso. Les preguntamos a un profesional, oye, ¿cuál es la influencia del dólar? ¿Qué impacto, qué es lo que usted, profesional, tiene que mirar cuando un dólar está fluctuando? Tiene que mirar mucho, porque son señales de alerta para la auditoría forense. Una señal de alerta cuando hay abundancia de dólar preocupa a un país. ¿Qué está pasando? Y ahí empieza uno a analizar una parte de lo que se llama el entorno y otras variables que también son importantísimas para el análisis y el procedimiento a llevar a cabo en una auditoría forense. El marco conceptual. Cuando hablamos del marco conceptual, aquí partimos. Defina qué es auditoría forense. Y cuando hablamos del tema, que para algunos ya no es nuevo, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Forense, muerto. ¿Cuál es el muerto? Ahora tenemos que aprender, además de manejar negocios, además de manejar información financiera, también tengo que saber de muerto, porque es que el forense lo lleva a eso, ¿o no? ¿Cierto? Que uno piensa, cuando a nosotros con mi hermano Miguel nos llegó por primera vez el tema, yo le dije eso, y ahí, ¿cómo así? ¿Cuál es el muerto ahí? Y ahora, ¿cómo así que forense? Y eso que tiene que ver con contabilidad, que tiene que ver con administración, que tiene que ver con todas las disciplinas afines a la contaduría o a la parte económica, ¿cierto? ¿Alguno me puede dar esa respuesta? ¿Por qué forense? Sinónimo de judicial. ¿Perdón? Es sinónimo de judicial. Judicial, bueno, buen apunte. Buen intento. ¿Quién más se anima? Auditoría forense o auditoría, como le estamos dando la óptica financiera forense, es una auditoría especializada. ¿En qué? En investigación. Eso es lo que la hace diferente a una auditoría financiera, porque algunos la confunden con una auditoría financiera. Ay, eso es lo mismo que una auditoría financiera. No, esta es investigativa. ¿Qué investiga? Delitos económicos y financieros. Y preguntémonos, ¿qué son delitos económicos y financieros? Delitos económicos y financieros son aquellos delitos que van en detrimento a una economía. Un país se puede acabar por un delito de estos.
Miremos, ¿quién fue el primer país quebrado por corrupción? A ver, leemos bastante, nos documentamos bastante, estamos atentos y esto ya lleva tiempo. Grecia. Grecia, primer país quebrado en el mundo por corrupción. Y sigamos. Entonces vemos que la corrupción es un delito económico y financiero en detrimento a una economía de un país. Se puede acabar un país. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque de eso es que se ocupa la auditoría financiera forense. La auditoría se preocupa o se utiliza o se hace es para este tipo de delitos. Miremos el caso. ¿Cuáles países están afectados por el tema del lavado de activos? ¿Cuáles ya están quebrados? ¿Sí? Que se acaba un país por esos delitos. Y así sucesivamente. Vemos también lo que es el crimen organizado, lo que es el financiamiento del terrorismo, que más adelante lo miraremos, pero eso es lo que hace la auditoría forense, financiera forense. Investiga delitos económicos y financieros que van en detrimento de una economía en un país, ¿cierto? Que busca combatirlos, que busca juzgarlos y que se presentan ante una corte donde usted profesional tiene que buscar evidencias, ¿cierto? Convertirlas en prueba y llevarlas ante una corte o ante un tribunal. Ese es el gran reto. Entonces usted profesional tiene que mirar cuáles son las evidencias. ¿Algunos han visto CSI? Sí, la mayoría, ¿cierto? Ok, acá el CSI es usted y tiene que mirar cuáles son sus evidencias para que no les vaya a contaminar y las presente ante un tribunal. De eso se trata. Combate, se anticipa, es lo que llamamos previene, ¿cierto? Y juzga. Entonces de ahí parte el tema de lo que es la auditoría forense. ¿En qué se diferencia con la auditoría financiera? En su objeto. Que la auditoría forense es para investigar, recuerden, delitos económicos y financieros. Y la auditoría financiera, ¿qué hace? Mide la razonabilidad de la información financiera. No siempre se hace una investigación de forense cuando se hace la auditoría financiera, no siempre, pero muchas veces parte de ahí, parte de que se hizo la auditoría financiera y se llega a hacer la investigación. Entonces acá también es importante mirar cuál es la gran diferencia de lo que es auditoría forense con lo que es la auditoría financiera. Hablamos de unas generalidades, dentro de ellas está que como toda auditoría también tiene un procedimiento, un proceso, que además de esto tiene un objetivo muy claro, y dentro de esos objetivos está el que determina, ¿cierto?, cuáles fueron los controles vulnerados. ¿Están los controles? ¿Qué tan efectivo? ¿Qué tan eficaz? ¿Qué tan cumple el principio de economía? Entonces ahí es donde empieza a mirar también las generalidades y también qué normativa se debe aplicar en ella. Antecedentes. Hablar de la auditoría forense no es un tema de moda. Muchos creen que es un tema por rellenar la malla curricular. Y dicen, ay, se inventaron esa cuestión y ahora todo se volvió auditoría forense. No, es un tema que nos ha llevado que el mismo entorno ha provocado para que surja esta nueva temática, y algunas universidades ya lo tienen implementado en su malla curricular.
nace con el código Hammurabi. Este código data de mucho tiempo, antes de Cristo. ¿Qué era la sanción o cómo se condenaba a las personas cuando cometían un delito? Si era un robo, le quitaban las manos, ¿cierto? Hasta con su vida. Entonces era algo muy fuerte. Ha venido evolucionando y dentro de esos antecedentes también tenemos que lo último y lo más fuerte que toma de nuevo el reauge a la auditoría forense es con el tema de las Torres Gemelas, lo del 11 de septiembre del 2001. Yo les pregunto, sé que ustedes son modelos recientes, algunos eran bebés, otros estaban en prejardín cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. Y la pregunta de hoy es, ¿en qué te movió el piso? ¿En qué profesional a cada uno de nosotros nos movieron? Y esto fue porque cambiaron las normas, cambiaron las leyes, y de ahí surgió muchas situaciones nuevas en las que Colombia es partícipe de ellas. Y está lo que se llama la normativa internacional, protocolos internacionales de cumplimiento. Si vamos a hablar del tema de lavado de activos, tenemos que abordar lo que es USA Patriot. ¿De dónde surgió? De Estados Unidos. Freno al lavado de activos. Colombia lo adopta en sus códigos. ¿Cuáles códigos? El Código Civil, el Código Penal, todos los códigos que maneja Colombia lo adoptan, porque es un protocolo de cumplimiento. Hablamos de Victoriat. ¿Qué es Victoriat? El freno al terrorismo. Entonces, Colombia lo maneja. En el código tanto penal como civil está tipificado. Lo que es Basilea. ¿Han hablado de Basilea? Sí, claro. Hay Basilea 1, Basilea, ¿cuál? 2, ¿cierto? ¿Y cuál será la siguiente Basilea? No, ERM. ¿Sí? ¿Y cuál es la Basilea, la Basilea 3? O la que lleva a la Basilea ERM, lo que es administración de los riesgos. ¿Sí? Entonces ahí vienen cosas bastante fuertes y nuevas. Está también lo que es la ley SOS. Esa ley SOS es muy importante porque es el freno al fraude contable, y Colombia lo adoptó, ¿sí?, en sus códigos. Ok, está en la nacional, en la normativa nacional, lo que son los códigos, todo lo que tiene que ver Código Penal, Código Civil, Código del Buen Gobierno, el Buen Gobierno Corporativo, que es algo que ayuda el proceso de la auditoría forense a fortalecer. Tenemos lo que son los principios. ¿Qué son principios, jóvenes? ¿Qué son los principios? ¿Cuáles son los principios contables? ¿Cuáles son los principios de administración? ¿Cuáles son los principios de economía? ¿Cierto? ¿Qué es un principio? ¿Qué son principios? Son normas, ¿cierto? Y en esto también es importante hacer énfasis, como lo dijo la doctora Carolina, de lo que es la ética. La ética no es solamente para el profesional contable, es para todas las profesiones. Todos tenemos que aplicar código de ética, buenos principios, buenos valores en el ejercicio profesional. Y acá hacemos también una parte que es lo que se refiere a la independencia para ejercer la auditoría forense. El módulo 2 trata sobre los campos de aplicación de la auditoría forense.
Y dentro de esos campos de aplicación, las competencias que se buscan en el desarrollo de este módulo es que se identifique, se analice, se explica y se señala. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí hablamos de que existe fraude corporativo, corrupción administrativa, lavado de activos y lo que se llama la financiación del terrorismo. Hay una gran diferencia entre fraude y corrupción. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? A uno le suena muy parecido, ¿cierto? Todos estos delitos son de los que se ocupa la auditoría forense, porque son los que van en detrimento de la economía de un país. ¿Recuerdan esa parte? Por fraude corporativo se entiende que es el delito que se comete en el ente privado, y Colombia lo tiene tipificado. ¿Ok? Luego está lo que es la corrupción administrativa, y la corrupción administrativa es el delito que se comete frente ¿a quién? A los bienes del Estado. Entonces hay una gran diferencia. En el fraude, pues entonces se ve todo lo que es el concepto, cómo está tipificado en la normativa colombiana, cuáles son las características, la tipología, porque ya como auditor forense debe hablar en esa forma, en esos términos, el alcance que tiene el fraude en Colombia, los efectos, y también analizamos casos. Aquí traje uno como para recordar, caso Enron. ¿Recuerdan ese? ¿Cuándo se dio? El impacto que generó Enron fue en el 2001. ¿Recuerdan en el 2001 también qué pasó? ¿Qué pasó? Septiembre, ¿qué pasó? Torres Gemelas, ¿sí? El 11 de noviembre. Dicen, según las investigaciones, que mayor impacto generó Enron que las mismas Torres Gemelas. Porque Enron, ¿qué era? Una empresa de clase mundial. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa en que todos queríamos estar trabajando, una empresa que pagaba bien, una empresa de nombre. ¿Quién era la firma auditora de Enron? Ahí está. A ver. Arthur Andersen, ¿cierto? Firma de auditores. Y uno pregunta, ¿y cómo es que la firma de auditores construyó y destruyó información financiera? ¿Para quién? Para los grandes directivos de Enron. Preguntémonos, usted como directivo, ¿qué haría frente a esa situación? Cuando una firma de auditoría reconocida a nivel mundial ayuda a construir y a destruir información financiera. Entonces, ¿qué hace la auditoría? Investiga cuáles fueron las formas, los modus operandi para generar el fraude, ¿cierto? Esto generó un gran impacto económico al mundo. ¿Y por qué lo generó? Porque dejó a muchas personas en la quiebra, tanto a personas naturales como a personas jurídicas, ¿sí? De ahí surgieron muchas leyes de las que ya he mencionado. Corrupción administrativa también se define de acuerdo a qué, a los códigos que tiene Colombia. Se tipifica, vemos cuáles son los tentáculos, el modus operandi que hacen ciertas personas, las sanciones y los casos a analizar tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entre ellos tenemos
¿Recuerdan lo de Luis Gustavo Moreno? Sí. ¿El zar de qué? ¿En el cartel de qué? De la Toca, ¿cierto? Que está en este momento extraditado. ¿Sí recuerdan eso? ¿Cierto? ¿Por qué no lo extraditaron? Por corrupción. Ok, el zar de la corrupción. Entonces, mira lo fuerte de todo esto, las sanciones que también se generan, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Lavado de activos. El lavado de activos. Aquí hemos escuchado muchísimo ese tema. Se lava, se cuelga, se plancha, llámenlo como quieran, pero son lavado de activos. Es convertir bienes y dineros, ¿cierto?, que son ilegítimos. ¿Qué quiere decir eso? Producto del crimen organizado, ¿cierto? Producto de un crimen. Se habla muchas veces y preguntamos, ¿qué es un crimen? Pregunto, ¿qué será un crimen? Un crimen es un delito, ¿sí? Es lo que se tipifica de esa manera. El lavado de activos, también miramos los aspectos relevantes, las normas, el alcance que tiene, el efecto que genera al país, las señales de alerta, por ejemplo el tema del dólar. Ya cuando les preguntemos cuál es el efecto del dólar de que suba o que baje, no me vayan a salir de nuevo con el efecto Marvel, que sube, que baja, que vuelve a subir y usted no dijo nada, ¿cierto? Entonces ahí ya vas a analizar un poco más esta parte, sus sanciones y la casuística. ¿Recuerdan el caso de David Murcia Guzmán? Dios mío, gracias. ¿Se acuerdan? Que decíamos eso. Los que invirtieron ¿en qué? En una pirámide, donde ¿qué? Le multiplicaban los panes, ¿cierto? ¿Por qué fue extraditado? Cuando inicialmente fue investigado era por estafa, pero si usted mira y analiza las sanciones en Colombia frente a la estafa, el señor estaría ya sentado, muerto de la risa, gastándose el dinero y no había tenido ninguna sanción fuerte. Cuando él toca dineros o instrumentos financieros exteriores, como fue lo que hizo, fue cuando viene el tema del lavado de activos. Abrió cuentas en otros países, ¿cierto? Y en esos otros países, uno fue Estados Unidos. Y ahí dijeron, oh no, ya no lo podemos acusar por estafa. Y viene la auditoría forense, mira todos los delitos que generó esta situación de la pirámide, ¿cierto? La actuación de él, y cuando ve que hay esa situación, es cuando dicen, aquí hay lavado de activos, y es muy fuerte las sanciones. Él fue extraditado, que ya cumplió su condena, pero bueno, son cosas que se manejan en Colombia. El financiamiento del terrorismo. Quise mostrar acá la máxima expresión del terrorismo. ¿Recuerdan este señor? Esta parte, Obama Bin Laden. Perdón, Osama Bin Laden. Perdón. Ok, ay, pero están atentos, muy bien, por lo menos los desperté. Ok, listo. ¿Cuánto tiempo duró el mundo buscando? ¿Cuánto tiempo duró el mundo buscando? Mire el perfil. ¿Alguno ha estudiado el perfil de Bin Laden? ¿Alguno ha mirado cómo, de quién se trataba? En la auditoría forense sí se mira eso. Se mira a través de lo que se llama el triángulo del fraude. Ese triángulo del fraude es hecho por la psicología, por psicólogos, donde miran la oportunidad, donde miran la justificación que justifica él para decir cometer esos delitos, ¿cierto? El por qué lo cometió
y cuáles son los controles que puede vulnerar. Entonces, es allí donde nos preguntamos muchas veces, este señor, ¿cuánto tiempo lo buscó el mundo? ¿Y por qué no lo encontraban? Porque habían países que luchan por la causa, ¿o no?, que financian esa parte. No solamente países, empresarios. No quiero hablar del tema Colombia. Cuando estemos en el diplomado, hablamos de cosas de Colombia. Pero, mira Colombia. ¿Cuánto tiempo buscando a X, Y Z cabecillas, ¿cierto?, de ciertos movimientos? Y los encontraron, los han encontrado, ¿cierto? Y vemos que los países vecinos son los que están ayudando a financiar y a mantenerlos, inclusive los mismos políticos colombianos, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, ahí, y además están gobernando. Ya vemos cómo ha sucedido esta parte. Ok. El módulo 3 trata sobre lo que se busca, las siguientes competencias: el que conozca, evalúe, analice y elabore. Y acá, ¿qué es lo que está mirando? El concepto y las generalidades del riesgo. Esta parte es importantísima, no solamente para la parte empresarial, sino usted, profesional. ¿Cuál es el riesgo que está asumiendo en su profesión? Cuando usted firma, no es solo el contador, usted, representante legal, también está firmando, ¿o no? Y aquí hay sanciones inclusive para el auxiliar de contabilidad, porque muchos dicen, yo como soy auxiliar o asistente de contabilidad o asistente de administración, yo no tengo ningún riesgo, porque además no tengo título, pero usted está firmando. Y hay sanciones fuertes en Colombia frente a eso. Jóvenes, no es que los quiera asustar, pero hay un tratado de extradición y es algo fuerte. Verse personas que muchas veces no alcanzan a recibir el título cuando ya están sancionados y los están extraditando por colaborar. Sepan dónde llevan su hoja de vida, conozcan el cliente, que es una regla de oro que ya más adelante la miraremos en detalle. Aquí hay que conocer perfectamente dónde va mi hoja de vida, dónde trabajo, con quiénes trabajo, para no haberme involucrado en situaciones adversas. El riesgo es fundamental analizarlo, lo que es normativa relacionada con él. Entonces hemos pasado por Basilea 1, Basilea 2 y Basilea 3. Y muchos dicen, pero es que Basilea solamente tiene que ver con los entes financieros. Eso no tiene que ver conmigo, porque como yo no trabajo en ningún ente financiero. Pues resulta que sí, que los entes, llámense financieros y no financieros, deben manejar y administrar los riesgos. Cómo administrar y cómo entregar informes bajo la lupa de riesgos. Y no solamente es, para nosotros es muy fácil buscar culpables, ¿cierto? Y generalmente el culpable es el profesional contable, pero usted, como representante legal que no es contador público, también asume una gran responsabilidad frente al tema. Lo que es los procedimientos que se manejan, los mecanismos de control. Aquí es importante mirar el Código del Buen Gobierno Corporativo. El Código del Buen Gobierno se refiere a lo siguiente: ¿qué controlo y cómo controlo? Pregúntate eso todos los días en tu labor. Discúlpeme la expresión, el malandrín está atento a tu proceder. ¿Qué controlo? ¿Cómo controlo? ¿Qué reviso? ¿Qué no reviso? ¿Qué le hago al chulito? ¿Que pido la hoja de color blanco? ¿Que pido la hoja de color morado, de rosado? ¿Por qué? No sé.
es que el manual dice que debo presentar esos documentos de esa manera, pero yo no tengo idea para qué es esa cuestión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace él? Te estudia, él es el primero que te estudia, y así como es tu proceder, así mismo actúa. Que le quiere la copia amarilla, se le tiene y se la entrega, o no, ¿cierto? Porque son hábiles en esa situación. Los cogen en momentos de presión, triángulo del fraude, la presión. Hay momentos fuertes en un cargo, ¿cierto? Como hay momentos de relax. En el momento de relax no te van a coger, en los momentos de presión, cuando estás saturado de funciones, ahí te pasan documentos, y si usted no visualiza bien la situación, puede estar contribuyendo a un fraude o a un delito de estos. Dentro de los mecanismos de prevención también tenemos lo que es el Código del Buen Gobierno, el SARLAF, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, que ahora lo llaman Sistema de Autocontrol, esta parte, Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Y de ahí se analizan lo que son las operaciones inusuales y sospechosas. Aquí es preocupante cuando estamos analizando el qué controlo y cómo lo controlo. Antes, en mi época, muchachos, hace mucho tiempo, no nos preocupábamos porque un fundador o un dueño se robara su propia empresa. ¿O ustedes creen que nosotros nos preocupábamos por eso? Porque partíamos de la buena fe, de que todo estaba bien, de que cada uno actuaba bien. Ahora preocúpese cuando le entregan todo cuadrado, ¿cierto? Lo primero que uno hace al entregar una prueba de una información financiera es decirle a un profesional, llámese administrador, economista, contador público, llámese como se llame la profesión que esté ejerciendo, que le midas a un estado financiero. Es que el profesor me puso una cascarita, escucha uno, por ahí en los pasillos. Ay, la vieja esa pone cáscaras, esa vaina no cuadra. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que analizan? Que esté cuadrado, en balance, que el activo sea igual al pasivo más patrimonio, ¿cierto? Preocúpese cuando el activo y el pasivo, cuando el activo es igual al pasivo más el patrimonio, porque ellos te están analizando y es lo primero que uno está haciendo, ¿no? Mirando que eso esté cuadrado. Entonces aquí es importante ver esa parte. Un caso fuerte, ¿recuerdan Parmalat? ¿Qué era Parmalat? Lácteos, ¿cierto? Que financiaba equipos de fútbol, ¿o no? ¿Cierto? Ok, ¿cómo les parece que el fundador de esta empresa se robó su propia empresa? Oh, wow, ¿cómo así? ¿Y quién controla al dueño? A él pregúntense. Y ahí está el reto, muchachos, porque ahí es cuando viene, oye, ¿cómo controlamos al directivo de alto nivel? ¿Quién controlaba a Skilling? ¿Que era quién? El directivo mayor ¿de dónde? De Enron. ¿Quién controlaba a Lai? El presidente. ¿Quién? Y ahí es cuando les pregunto, ¿usted qué controla y cómo controla? ¿Cierto? Pero hay una herramienta, y la herramienta es el Código del Buen Gobierno. ¿Cómo frenar a los dueños de empresa para que no acaben con la empresa? Y si miramos eso, vemos que casos como Enron, como Parmalat, han pasado en Colombia, ¿o no? Caso Nule, versión 1 de Enron
mejorara. Fue lo mismo, pasó aquí. Si saben que uno de los directivos de Enron, de los directivos de Nule, trabajó en Enron, sabía, aprendió bien, ¿cierto? Porque vino y lo aplicó acá. ¿Ok? Si saben que los Nule, unos de ellos sacaron el mejor proyecto de grado, como se llama ahora, o la mejor monografía, ¿cierto? Que le dieron un mérito a ellos. Ahí viene por qué tema, por ética. Eso te lleva a analizar el triángulo del fraude. Se tiene que mirar por qué cometieron la irregularidad, ¿sí? Entonces, casos de Enron se han visto aquí en muchas versiones. Interbolsa, ¿cierto? Vemos el caso que yo sé que era hablarle a ustedes de los seguros sociales. Ya no, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Eso es como cavernícola, ¿cierto? Eso era antes la EPS grande, ¿ok? Eso también fue otro de los fraudes que se han cometido en el país en distintas formas, en distintas modalidades. Ok. Por favor, saquen un papel. No lo voy a evaluar, pero hagan este ejercicio, muchachos. ¿Cuál les invito? Los invito a que unan los siguientes puntos sin levantar la mano ni repetir trazos. El primero que lo haga me muestra a ver si es así o no es así, sin hacer trampa. Ok. No necesita preguntarle a un amigo, ¿cierto? Lo vamos a hacer solitos. A ver. ¿Listo? ¿Ya lo terminaron? ¿Ya? Ok, a ver, muéstrenme un papelito a ver cómo lo hicieron. Déjenme ver. No repetir trazos, no levantar la mano. ¿Ok? Y ya les digo por qué el ejercicio. Bueno, qué bien que lo estén intentando, ¿cierto? Ya lo hiciste, venga a ver, me muestra cómo lo hice. Muy bien. Ok, excelente, un aplauso acá para el compañero. Ay, pero con ánimo, ¿cierto? Vamos a mostrar y ya les explico por qué. Primer trazo. O bueno, tampoco quiere decir que sea esa en ese orden, que sea camisa de fuerza. No quiere decir eso. Pero les estoy mostrando cómo se realiza. Segundo trazo. ¿Listo? Tercer trazo. ¿Ok? Y último trazo. Ahora ustedes preguntarán, oiga, ¿y eso para qué? ¿Y eso qué tiene que ver con la auditoría forense? Y no les he preguntado todavía, me recuerdan ahorita, ¿por qué forense y dónde está el muerto? Porque no me han preguntado. Yo les conté un discurso de que forense le suena a uno muerto, pero no han dicho, oiga, ¿y el muerto cuál es? ¿Cierto? Ok, ¿acá qué es? La invitación es la siguiente. El auditor forense, el profesional que es una disciplina, que es una actividad multidisciplinar. ¿Qué quiere decir ahí? Que convergen muchas disciplinas. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué.
ese profesional que puede ser economista, que puede ser administrador, que puede ser abogado, ingeniero de sistemas, ¿sí? Aplica para todos ellos, debe salirse del esquema tradicional. Esa es la invitación. Usted debe salirse de los lineamientos que tiene. Aquí no debemos olvidar que debe haber un salto. Muchos nos preocupamos es por eso. Que debe haber utilidad, que debe presentar la información, utilidad. O bueno, caso negativo, pérdida. E insisto, pérdida con tilde en la E. Porque si usted no le coloca la tilde, ¿qué le suena? Perdida, y muchos andan perdidos, ¿cierto? Entonces, la pérdida que está reflejando la información financiera. ¿Qué es la invitación? En auditoría forense se debe salir de los esquemas tradicionales. No debemos casarnos con los controles. ¿Recuerdan algo que les mencioné anterior? ¿Cuál fue el fundador de Parmalat? El fundador de Parmalat se llama Tansi, ¿sí? Y una buena noticia, no era contador público, era financiero, es financiero. ¿Qué hizo él? ¿Cómo robó a su propia empresa? ¿Cómo hizo el fraude? Porque hizo fue fraude corporativo. Y se estarán preguntando algunos, ¿y por qué robaba a su propia empresa? ¿Ustedes qué creen? Por robar a los accionistas. ¿Para dónde mandó el dinero? Para Islas Caimán. ¿Y en Islas Caimán son qué? Paraísos fiscales. Allá no preguntan de dónde viene ese dinero, sino antes traiga más. O sea, todavía no preguntan el origen, traiga más. Esta persona, no siendo contador, ¿cierto? ¿Cuántas contabilidades manejó? Si en Colombia, lo digo pasito, es un delito llevar doble contabilidad, ¿o no? Este señor, ¿cuántas contabilidades le demostró al mundo cómo hizo su fraude? Y aquí Auditoría Forense quiere dejar claro, aquí no venimos a enseñar cómo lavar, planchar, colgar, hacer fraude, corrupción, terrorismo, no, venimos es a prevenir, anticiparnos antes de que suceda el delito, ¿cierto? Cayó, ahí salió, ahí sí, cayó el muerto. Sí, hay que mandar un forense a ver qué fue lo que pasó allá. Jóvenes, ¿cuántas contabilidades creen que hizo el señor Tansi sin ser contador público, sino manejaba la parte de finanzas y era el fundador de Parmalat? Dígame un número, por favor. 18. Oh, wow. Menos. 7. 7 contabilidades. Y le demostró al mundo cómo hacer 7 contabilidades. Hizo gimnasia contable. Hizo gimnasia contable. Y le enseñó al financiero cómo hacer gimnasia contable. Ahora la otra pregunta. ¿Qué controlo y cómo controlo? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo duró haciendo el fraude? ¿Cuánto? Una cifra. 10 años. ¿Quién da más? Un poco menos. 15 años. 15 años hizo fraude y demostró al mundo cómo se hacía contabilidad y cómo se robaba una empresa, ¿cierto? Y nosotros seguimos mirando el papelito rosado, el papelito amarillo, el chulito, el que lleve el sello repujado, y de ahí no salimos. Que tenga la huella,
¿cierto? ¿Se acuerdan del proceso 8000? Gobierno Samper. ¿Cómo se robaron, cómo hicieron el fraude en el banco? El tema de la huella, cuando eso, el sistema financiero no es como ahora, que tenemos la huella digital. En ese momento era, coloque el dedo, ¿cierto? Colóqueme la huella acá. Ni siquiera el cajero miraba qué era lo que estaba colocando, pero bueno, se detiene y se le entrega, colocaba la huella. ¿Cómo sacaron todos esos cheques? Un señor de 61 años reclamó los cheques con una cédula de un joven de 21. ¿A qué horas el cajero se ponía a mirar si esa persona que tenía al frente había mejorado, empeorado o había quedado igual? A ver, ¿a qué horas? Cuando hay una fila tremenda. Piense eso. Triángulo del fraude, presión. El cajero está presionado porque tiene mucha fila y además en la fila todo el mundo le está gritando, muévase o no, estamos cansados de estar haciendo la fila, ¿cierto? Ahí sucedió de esa manera, la huella con un dedo de silicona. En ese entonces fue que se hizo una de las situaciones de lo que fue el fraude. Bueno, siguiendo con el tema. Bueno, el señor Tarsi fue condenado. ¿A cuántos años? 8 añitos. Ya salió libre. Y fue en Europa. Fue uno de los casos también fuertes que sucedió en el mundo, ¿sí? Después de los hechos de Palma. En la auditoría financiera entonces también miramos el módulo 4, que son los procedimientos de la auditoría. Es decir, el paso a paso, qué es lo que hay que hacer en la auditoría. En este entonces miramos que la importancia de la auditoría es custodiar. ¿Qué custodia? Los bienes de la empresa o del Estado. Situaciones que pasan en Colombia. Les dan a los congresistas unos bienes, ¿o no? Unos carros, ¿cierto? Y cuando es la hora de entregarlos, ¿qué dicen? Se perdió. No llegan con el carro. No sabemos qué pasó con el carro. ¿Cómo estamos custodiando los bienes del Estado? Y muchos de nosotros somos muy tranquilos diciendo, como yo no trabajo con el Estado, yo no tengo problema, pero son nuestros bienes los que se están saqueando. Viendo algo muy sencillo, ¿no? Pero sabemos que existen muchas más cosas fuertes ahí. ¿Cuál es el método y las normas aplicadas para hacer el procedimiento de auditoría? Ese método está guiado por las normas de auditoría financiera, ¿sí? Que existen a nivel tanto nacional como internacional, por las normas de investigación en lo que se refiere a la legislación penal y la legislación civil. En cuanto a los códigos de ética, los códigos del buen gobierno corporativo, el código de comercio y toda aquella legislación que tiene Colombia estipulada. El estatuto anticorrupción, por ejemplo, es un tema fuerte que ya se había visto con la ley 43 del 90, cuando se aplican los principios del contador público de la profesión contable. Viene el refuerzo con lo que son el estatuto anticorrupción y queda también reflejado en el Código Penal y en el Código Civil. Hoy se sanciona al revisor fiscal de una institución si no cumple con unas informaciones que debe dictaminar, es decir, con el informe donde debe divulgar si la empresa está siendo utilizada para cometer algún crimen. ¿Qué es un crimen? Un delito, ¿cierto? Son los delitos que actualmente llamamos. ¿Cuáles son las técnicas a nivel general que se utilizan para llevar a cabo la auditoría forense? Está lo que se llama
Ay, perdón. Está lo que se llama la fotografía, que es la técnica forense. Está el rastreo de la información en la memoria de archivos de computadores. ¿Recuerdan el tema de Raúl Reyes? ¿Dónde lo cogieron? En la frontera con Ecuador. ¿Recuerdan que se presentó ¿qué? Un bombardeo, ¿cierto? Donde destruyeron todo, pero lo que consiguieron, también construyeron las pruebas de la computadora y de toda la parte informática. Por eso les digo que esta labor es multidisciplinar, que la realizan no solamente profesionales de contaduría, sino que convergen varias disciplinas, y esto ayuda a enriquecer el informe. El de informática forense reconstruye la información. Cuéntenme qué piensan cuando Tansi lo pillaron de que robó su propia empresa. ¿Qué creen que hizo cuando ya lo pillaron, cuando ya se vio cogido? Pensó y dijo: destruyo ¿qué? Evidencias. ¿Y qué destruyó? La computadora. Entró, cogió un mazo y rompió la computadora. ¿Y qué dijo? No hay huella, no hay evidencia, no hay nada. Y vienen los técnicos en informática forense y reconstruyen el disco duro y obtienen todas las evidencias. O sea, por eso vuelvo y les digo que esto es multidisciplinar. No es la misma óptica como ve las cosas el economista, el administrativo, el contador público, el ingeniero de sistemas. No es lo mismo. Cada uno tiene su forma de visualizar y por ende el informe es más amplio, más detallado y completo. Rastreo de la información, como decíamos, lo que se llama la grafología y la caligrafía forense. ¿A qué se refiere lo que es la grafología? ¿Qué será eso? Usted también se vuelve experto en eso. Usted se puede especializar en esa parte. Es el estudio psicológico de la forma como escribes. A través de su escritura se dan cuenta de su personalidad, se dan cuenta si está enfermo, se dan cuenta de muchos rasgos que usted deja en la forma de escribir. La tendencia de la letra, por debajo de una rayita, cómo haga la simbología, todo esto es analizado en auditoría forense. Como también la caligrafía. La caligrafía lo que busca es comparar firmas. ¿Se han escuchado? Esa firma no es la mía. Por ejemplo, en un informe financiero, muchos falsifican la firma de un contador, de un revisor fiscal o de un mismo representante legal. Y él dice: no, esa no es mi firma. Entonces viene ¿qué? El cotejo de la firma y evidencia si realmente es o no es la firma de esa persona. Aquí también se trabaja esa parte. Y lo que son las huellas dactilares. Esas son algunas técnicas. Pero tenemos otras que son básicas en la información financiera. Y es la siguiente: ¿para qué usted hace hace el estudio o hace la comparación de un año a otro? ¿Qué busca con eso? Miramos las variaciones. Ok, eso se llama el análisis horizontal, ¿cierto? Miramos las variaciones. Perfecto. La auditoría forense utiliza esta herramienta para generar señales de alerta. Esas son las señales de alerta. ¿Por qué se dispararon los gastos
de personal cuando yo no contraté personas, cuando ni siquiera les pago horas extras, cuando ni siquiera tengo congelada la nómina? ¿Por qué se disparó? Eso es lo que tenemos que analizar en esa información. Este caso, ¿dónde se dio? En Colombia. ¿Cuál fue ese caso? Vuelvo y le reitero, aquí no venimos a enseñar cómo cometer delitos. ¿Listo? Acá venimos es a mirar cómo frenamos y prevenimos delitos, que las empresas no sean utilizadas para ello. Esas son señales de alerta y eso fue lo que nos mostró el SENA con nóminas paralelas. Pregúntese, ¿cómo llegan los dineros a una empresa y cómo salen los dineros? Y ahí está la clave. Mire la empresa, conozca el negocio, cómo deben llegar los dineros lícitos a la empresa y cómo deben salir los dineros lícitos de la empresa, ¿sí? Pero no a través de nóminas paralelas. ¿Qué es una nómina? Para cualquier disciplina, ¿qué viene a ser la nómina? Pagos, ok. ¿Y unos pagos que son? Salidas de dinero. Ahí hay que tener cuidado. Salen dineros. ¿Cómo salieron? Con nóminas que ni siquiera los empleados existen, ¿cierto? Entonces ahí hay que mirar muy bien. Una situación también en Colombia. Una universidad que no se llama esta, ¿no? No es esta, aclaro. Donde al hacer el análisis horizontal encontró una cantidad de jóvenes becados. ¿En dónde los becaban? En el tema posgrado, no era pregrado, posgrado. Y no era para hacerlo en Colombia, sino fuera de Colombia. O sea que se pagaba en euros, ni siquiera era en dólares. ¿Qué universidad es esa? Recuerden que no es esta. ¿Cuál? Universidad Distrital. Año 2001. Casi quiebran la universidad. Ahora pregúntese, pero mira, pero si eran becados, ¿cuál es el delito? Es que ¿cómo les parece que esos estudiantes becados no eran ni siquiera estudiantes matriculados en la universidad? Conozca el negocio, ¿cierto? Los becados eran los hijos de políticos haciendo posgrados y ni siquiera estaban matriculados en la universidad. ¿Sí ven? Señales de alerta. ¿Ok? Ahora, el análisis vertical. ¿Qué me permite ver? ¿Para qué yo hago un análisis vertical? Las proporciones de las diferentes grupos. Ok, muy bien. Para ver los componentes. Aquí se mira la estructura financiera de una empresa. Y ese no es el problema. ¿Corresponde o no corresponde a esa estructura de esa empresa? Es ahí donde tiene que analizar. Si es una empresa de servicios, si es una empresa manufacturera, el comportamiento y la información financiera está estructurada de forma diferente, no es lo mismo. Entonces, para eso sirven esas dos herramientas. Los indicadores financieros. ¿Qué sirven los indicadores? Los que miden, ¿cierto?, la información financiera. Entonces, la gestión de lo que se está realizando en la empresa. El procedimiento. Sabemos que el procedimiento de la auditoría viene siendo en forma general 3, aquí son 4. Uno es la planeación, el otro es lo que se llama el trabajo de campo, el siguiente son los informes y por último está el seguimiento.
el monitoreo continuo que debe realizar el auditor forense en su gestión. Cuando hablamos del monitoreo es que él termina la investigación, pero esa terminación de la investigación no para ahí. Él sigue más allá, mirando que eso se frene, que ese tipo de ilícitos se frenen y no se vuelvan a repetir. Con casos que ya ha analizado, entonces continúa en esa situación. Buscamos una evidencia suficiente y competente, ¿cierto?, para convertirla en lo que llamamos la prueba. Pero es que la evidencia la podemos contaminar. Usted, auditor forense, ¿por qué va a hacer una auditoría? Ay, es que yo sospecho que en esa empresa lavan dinero. No se puede ir por sospechas, tiene que tener un aval de un ente competente, que ya más adelante les van a hablar de eso, ¿cierto? Entonces, esa evidencia se puede obtener por inspección, por observación, por indagación, por confirmación. Son métodos que se utilizan para obtener lo que es la prueba para presentarla ante la corte. Okay. Aquí estamos viendo una situación financiera, la estructura. Entonces vemos que está compuesto por un activo corriente, ¿cierto?, frente a un pasivo corriente, y eso es lo que me muestra, perdón, lo que es la liquidez, que viene a ser la cabecita del estado financiero. Entre más grande sea la cabeza, mayor liquidez, ¿cierto? Más pequeñita la cabeza, pequeña liquidez. ¿Bueno o malo? No depende. Ahí sí, como dijo el abogado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya les dije por qué. Porque depende del sector económico que usted esté analizando. El comportamiento de la estructura financiera es de acuerdo al sector que tiene la empresa. Si es una empresa comercial, es diferente su estructura a una empresa industrial o manufacturera, a una empresa de servicios y a una empresa virtual. Ahí marca la diferencia. Una recomendación: grafiquen la información financiera, que eso les permite analizar y visionar mucho más rápido que a veces los mismos números. Los porcentajes que hablábamos ahorita, ¿cierto? 90% de activo, por ejemplo. Mira las cifras también cómo engañan. Una situación. Puedo decirles, llegué a una conferencia y encontré el 50% de los invitados. ¿Ustedes qué se imaginan? Una conferencia internacional. Llegué y encontré el 50% de los invitados listos para atender la conferencia. ¿Qué se imaginan? Uy, un auditorio casi lleno, ¿cierto? Es más, adivinen cuántos, 10, porque la conferencia era de 20, ¿sí? Entonces, ¿sí ve cómo nos engañan los porcentajes? Que uno se imagina pues, bastante amplio cuando vemos que no sucede esa situación. El activo fijo frente al pasivo a largo plazo, él es el que me muestra la estabilidad y la solvencia de la empresa. Y lo que son los diferidos frente al patrimonio y la utilidad es lo que me muestra el incremento, ¿sí?, de lo que es la parte o la disminución patrimonial. Y la parte de las cuentas de orden, tanto a favor como en contra. Ok, esa es la información financiera. No nos vamos a complicar acá. ¿Qué son los elementos que yo debo analizar en lo que se llama el perfil del conocimiento del cliente? ¿De dónde vienen las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes o los fondos? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde sacó el dinero? El problema de un lavador de dinero es ese. ¿Cómo demuestro que ese dinero o ese bien es lícito? Cuando dice, no, es que secuestré a tantos, no le puede salir allá en el discurso, no, es que yo secuestré a 10 y esos 10 me pagaron tanto, ¿cierto?
Mientras, por eso es que tenemos que analizar de dónde provienen los dineros, ¿cierto? Ok. Otra situación, el tipo y naturaleza del negocio. Analicen. Estamos conociendo el cliente. El tipo y la naturaleza del negocio es a qué se dedica el negocio, cuando termina haciendo otras cosas que no corresponden al objeto social, ¿cierto? Otra situación, el país de origen del cliente. ¿Qué tal Bin Laden, versión 4 mejorada? Estoy hablando versión 4, ¿cierto? Mejorada, inyectándole dinero a su empresa y usted no se da cuenta, tanto el administrativo como los que manejan el tema de controles, ¿cierto? Entonces ahí es importante, ¿cuál es el país de origen? Llama la atención, ¿por qué esa de allá me quiere invertir en mi país o quiere invertir en mi empresa? Estudio del cliente. Los productos y servicios que pretenden utilizar. Llama la atención, por ejemplo, una persona natural consigue un préstamo en un banco, X banco. Cuando uno va a un ente financiero a conseguir un préstamo, ¿es por qué? Porque tienen cierta crisis, ¿cierto? Y veo pues una forma de subsanar un poco su situación económica, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando esa persona natural consigue el préstamo hoy? Utiliza un sistema financiero y al otro día va y lo paga en efectivo. ¿Llama la atención? ¿O no? Señales de alerta. Entonces, eso sí lo tienen muy claro los bancos y también lo deben tener claro las empresas. Los proveedores, hay que mirar muy bien, los clientes internos, ¿cierto? Los empleados, hacer de seguimiento en lo que están realizando. Que no aparezca en la lista de la oficina de OFAC, ¿cierto? De los bienes extranjeros. Aquí es una forma de que usted visione conociendo al cliente. Son herramientas gratuitas, las encuentran por internet, donde hay empresarios, donde hay empresas, contadores y de diferentes disciplinas ya en la lista OFAC. Gravísimo. Salir de ahí está condenado, porque no puede ejercer ninguna actividad, no puede ni siquiera salir del país, ¿cierto? Entonces ahí es complicado. Ok, lo dejo con la siguiente parte de la conferencia. Complicado porque aquí, mejor dicho, ya les enseñaron de todas las técnicas habidas y por haber. No, mentiras, ya les mencionaron. Ya les mencionaron y de todos modos vuelvo y reitero, nuestra profesión, la de contadores públicos, es una profesión que hoy día es de alto riesgo y por ello pues conlleva una serie de responsabilidades y una preparación que debemos tener. Pero no todo es malo, no todo es como para aterrarse en este momento, no hay que horrorizarse tampoco, porque definitivamente esto nos está abriendo puertas y campos de acción diferentes. Y para eso tenemos que prepararnos. Definitivamente lo único que queda es prepararnos, tener las técnicas como tal. ¿Cuál es el perfil del profesional contador público que puede llegar a su escala más alta en el ejercicio de su profesión? ¿Cómo se llama ese ejercicio? ¿Qué será? El contador público en ejercicio, ¿cuál será su máxima categoría que alcanza en la profesión? Ese es el cargo que puede ejercer de pronto alguien que llegue allí, contador general, pero no, en su ejercicio profesional. Por ahí va la vaina. Auditoría, ¿qué era?
¿No han escuchado revisor fiscal? ¿Cierto? Esa es la cúpula de nuestra profesión, que es algo, que es un ejercicio como tal de profesional y que aquí en Colombia pues tiene esa particularidad, porque puede llegar a ser revisor fiscal. En otros países no se contempla esa figura como tal, se contempla eso una labor de otra manera. Puede ser auditor, ¿cierto? Auditor interno, auditor externo, contralor, no sé, lo llaman de diferentes maneras. Pero sí es algo en lo que empieza como a generarse de pronto esa dualidad, porque yo primero me pongo las medias y después me pongo los zapatos, ¿cierto? Yo primero me formo de una manera que en mi ejercicio profesional y donde yo quiera llegar a esa cúpula, entonces llega la revisoría fiscal. Sin embargo, el tema de la auditoría forense, el tema de la auditoría financiera forense, también requiere una preparación. Pero esto es algo que uno como estudiante o en su etapa que se está formando, pues debe ver lo bueno, porque si yo me formo de esa manera, de pronto no es tanto por obtener una titulación donde diga soy auditor forense, sino las técnicas que empiezo a aplicar, y eso me da valor a mi ejercicio profesional. Los estándares internacionales que se empiezan a acoger, a adoptar, a converger en nuestro país, exige eso. Normas internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría, y le ponen apellido, ¿cierto? Y aseguramiento de la información. Entonces lo empiezan a usted a poner a razonar. Lo que decía don Alisa, ¿no? Es que el activo es igual al pasivo y el patrimonio. Entonces yo hago una ecuación contable, una ecuación matemática, y todo bien como dijo el PIB. Esto nos invita a analizar como tal, a hacer, a tener ese olfato, a hacer unos sabuesos de este tipo de situaciones y empezar a ver qué puede pasar. No, le leo este texto. Dice: a diario se conocen noticias sobre los avances en la lucha contra la corrupción, lavado de dinero de activos, fraude corporativo, contable y financiero, bancarrotas, contabilidad agresiva, maquillaje de estados financieros, triple contabilidad, contabilidad engañosa o impropia, prácticas contables con bajos estándares de calidad, sobornos, compensaciones exageradas a ejecutivos y uso de información privilegiada, entre otras, lo cual pone en tela de juicio a quienes dirigen las entidades y a quienes las controlan. Todo lo que venimos escuchando en la conferencia, pues démonos cuenta que ya tenemos un poco de términos aquí, donde escuchamos gimnasia contable, gimnasia financiera, fraude corporativo, corrupción administrativa, en fin, todo esto es lo que nosotros nos acostamos escuchando y nos levantamos también escuchando, no solamente en nuestro país, en varios países como tal. Esto viene muy ligado a un fenómeno que es el delito de la corrupción, pero eso estará tipificado aquí en Colombia. ¿Ustedes qué opinan? ¿La corrupción es un delito tipificado? ¿Qué opinan? Levante la mano el que opina que sí, que está tipificado, es decir, que es un delito y que aparece en algún código y por ello pues debe tener algún tipo de sanción. Entonces, como aquí el amigo es el único que levantó la mano, entonces el resto dice que no está tipificado, ¿cierto? Hay que aclarar que no hay o no existe un delito de corrupción propiamente dicho, son acciones punibles contra la administración pública. Aunque en medios de comunicación se habla estrictamente sobre corrupción, es necesario entender que un funcionario público comete son acciones de peculado, de cohecho, prevaricato, concusión, celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etc. Entonces, ese delito no está tipificado. Son conductas que realiza alguna persona, ¿cierto? Pero que lo conlleva a una serie de delitos que sí están tipificados. Entonces miremos esta gráfica que va a salir aquí, que es muy curiosa, y la analizamos.
Lo marcado con azul es corrupción en nuestro mapa. Y lo otro también, pero está marcado en naranja. Entonces, estamos como quien dice, como dicen nuestros muchachos, nuestros milenios, ¿no? Estamos en la inmunda. Si lo azul es corrupción y lo otro también, estamos pasando de verdad por unos momentos críticos en nuestro país, donde la invitación a los profesionales o a los ciudadanos o a quien hace empresa, pues es que tengan unos comportamientos éticos adecuados. Venimos escuchando y hablando de que deben tenerse ciertas herramientas y que son impositivas porque son normas, código del buen gobierno corporativo, y se entra a analizar y se dice, pero es que eso es para el comportamiento ético y eso lo tiene que ver en la universidad. Esto viene desde la sociedad, desde el comportamiento del niño, cómo va creciendo. Ahora miremos algunos casos de corrupción. Ya sabemos que hay corrupción administrativa, ¿cierto? Que es en detrimento del Estado, y fraude corporativo, que es en detrimento al sector privado. Aquí hay un videito, lo escuchamos a ver si... Estos son los 5 casos de corrupción más sonados de los últimos años. Los Nure. El desfalco que protagonizaron Manuel, Miguel y Guido Nure le dejó un juego a Bogotá de 156.000 millones de pesos. Las irregularidades que se presentaron en el contrato firmado entre el IDU y la Unión Temporal Transvial para la construcción del Transmilenio de la calle Estos son los 5 casos de corrupción más sonados de los últimos años. Los Nure. El desfalco que protagonizaron Manuel, Miguel y Guido Nure le dejó un juego a Bogotá de 156.000 millones de pesos. Las irregularidades que se presentaron en el contrato firmado entre el IDU y la Unión Temporal Transvial para la construcción del Transmilenio de la calle 26 salpicaron a concejales y al entonces alcalde de la ciudad, Samuel Moreno Rojas. Interbolsa. En 2012 la comisionista fue intervenida por el gobierno. Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa, fue condenado a 7 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación fraudulenta y administración desleal. Los inversionistas de la ya inexistente empresa perdieron 340.000 millones de pesos, dinero que alcanzaría para dar más de 6.000 viviendas gratis. Bolsillos de cristal. Uno de los casos de corrupción más aberrantes que salieron a la luz pública ocurrió en La Guajira en 2016. Políticos y funcionarios de manera sistémica y constante se aprovecharon de los recursos destinados para la educación, la alimentación y la salud de los niños del departamento. La Fiscalía detectó peculado por más de 1.400 millones de pesos en contratos con el ICBF, facturación falsa por 22.000 millones de pesos en megacolegios y más de 12.000 millones de pesos en la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones. Repicar. La modernización de la refinería de Cartagena es uno de los desfalcos más grandes de la historia de Colombia. De los 4.000 millones de dólares que se suponía iba a costar la obra, terminó costando 8.000 millones de dólares. Es decir, CBI, la firma encargada de la construcción de la obra, incurrió en un sobrecosto de 4.000 millones de dólares, dinero suficiente para comprar la Fórmula 1. Las investigaciones en este caso continúan, pero todavía no hay ninguna sanción. Colombia hace parte del bloque de más de 10 países en los que la constructora brasilera realizó sobornos a funcionarios públicos para ganar contratos. En nuestro país, la firma pagó coimas por cerca de 11 millones de dólares, pero obtuvo ganancias por cerca de 50 millones de dólares. Dinero suficiente para adelantar los planes de inversión en impulso y desarrollo para los 50 municipios más pobres del Pacífico.
Bueno, pues en ese corto video concluimos algo de algunos de los casos más mencionados acá. Casualmente ayer, si ustedes escucharon las noticias, alguien estaba de cumpleaños, de tanta gente, pero había más bien una situación que estaba cumpliendo 6 añitos. Caso Interbolsa, donde cada día empiezan a descubrir más cosas, ¿cierto? Descubrir más cosas y no hay dolientes. El dinero se perdió. Y así, vuelvo y les digo, pasan y pasan los días, pasan y pasan los casos. Aquí se mencionan otros, el contrabando, el lavado de activos y fraude aduanero le cuestan al país más de 1 billón al año. Y estamos escuchando que vamos a pasar por una reforma tributaria, una ley de financiamiento, donde se están requiriendo 19 billones de pesos, ¿cierto? Lavado de activos costó cerca de 18 billones de pesos en el año 2017, según la UIAF. Siguen. Según los cálculos de la Contraloría General de la República, el cartel de la hemofilia se robó cerca de 50.000 millones en Córdoba. Siguen más casos. México es el país del continente que más casos registra, seguido por Brasil y Colombia, que presentó 14 incidentes de corrupción. Vean el video, caso Odebrecht, ¿cierto? Y veíamos de todos modos que es una firma que actualmente puede llegar a licitar aquí obras en Colombia, actualmente, después de todos estos casos de corrupción que hubo, y que fuera del caso le dieron un premio por transparencia en los negocios. Se lo dieron este año, después de haber afectado en más de 10 países todo este tipo de economías. Bueno, lo que mencionaba aquí don Alisa, y decía que ¿y cómo hacemos para aplicar la auditoría forense? ¿Quién la puede requerir? ¿Quién la puede pedir? Esto solamente lo puede pedir una entidad judicial o una entidad competente como tal. Se da el caso de un fenómeno que de pronto pasa como por muy inadvertido, pero que les cuento que eso le está costando a nuestro país y a nuestras comunidades una cantidad de dinero. Fenómeno, por ejemplo, que sucede en las propiedades horizontales. Ustedes sabían que hay un censo en el catastro donde dice que hay alrededor de 2 millones de propiedades horizontales aquí en Bogotá, solamente aquí en Bogotá. Y entonces, ¿qué conlleva eso? Nosotros entramos a conocer el negocio, ¿cierto? Una propiedad horizontal que tiene, pues tiene una comunidad que se llama asamblea, tiene un consejo de administración que lo nombra la asamblea, tiene un controller si decide nombrarlo o si por ley es obligatorio, que es el revisor fiscal, tiene un administrador y de allí para abajo tiene otra cantidad de gente. Pero entonces los profesionales, contadores públicos, llegan y dicen, oigan, pero eso es un mercado interesante, porque si somos 246.000 contadores públicos en el país y resulta que hay 2 millones de conjuntos residenciales o denominados propiedades horizontales, pues lo que tenemos es trabajo. Nos tocaría a cada uno como de hacer, ¿no? Entonces es interesante ver esas proporciones, sino que muchos colegas dicen, no, pero contabilidad de 400.000, 500.000 pesos, revisoría fiscal es de 300.000, 400.000 pesos. Pero empecemos a mirar los comportamientos y los actos de corrupción que están pasando en ese solo sector, a ver cuánta plática hay allí, aunque son unidades o son propiedades privadas, pero realmente eso tiene un impacto a las economías. Hoy al mediodía salió una noticia precisamente que un solo administrador tiene demandas por 1.000 millones de pesos y las tiene interpuestas por más de 50 propiedades horizontales. Entonces resulta que cuando ya tengamos el título profesional y empecemos a mirar pues qué valor le voy a dar yo a mi profesión, no es solamente el cuadrar el debe con el haber, ¿cierto?
sino simplemente puedo emplear una serie de técnicas que he venido conociendo y que he venido aplicando. Técnicas como las de auditoría financiera forense, aunque sea una disciplina que es investigativa, esto también sirve para colocar controles, evaluar controles y mirar de todos modos cómo se previenen fraudes. Entidades que la solicitan, porque entonces vuelve el ejemplo del conjunto residencial. Oiga, usted me le puede aplicar una auditoría forense aquí al conjunto. Yo sospecho que el sedador se puso de acuerdo con la administradora y se están robando los recursos de la nevera con todas esas gaseosas y necesitamos que nos aplique una auditoría forense. No, eso viene por entidades competentes como una corte o un juez competente, la fiscalía, departamentos de investigación policial, agencias o corporaciones autorizadas por el gobierno para las investigaciones civiles o criminales, firmas de auditoría debidamente acreditadas y certificadas para la investigación. Entonces resulta que allí hay un campo de acción, porque uno no se forma para llevar la contabilidad de la nevera del conjunto residencial, pero sí se forma para verificar y ser veedor de esos recursos que están pasando por allí, que muchas veces son cantidades millonarias, ¿cierto? Pero a medida de que usted aplique las técnicas, usted también puede vender eso en su hoja de vida. Porque si usted tiene una formación donde dice yo aplico técnicas de auditoría forense, técnicas de auditoría financiera forense, pues asimismo esto llamará la atención para que usted suba su perfil en su hoja de vida. Entonces, el auditor forense como apoyo a la justicia. ¿Qué será eso de apoyo a la justicia? ¿Será un curso especial? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes sabían que aquí en el país hay diplomados, hay especializaciones para formar auditores forenses? ¿Lo habían escuchado? Acá esa universidad está trabajando en eso. Va a darles a ustedes curso especial donde van a obtener estas técnicas. Pero es que esto no es solamente de estudio, esto es de aplicación como tal. Entonces, cuando un profesional de todas estas áreas interdisciplinarias que se requieren, pues empieza a aplicar estas técnicas y entra a una organización, pues debe ser un directivo de alto nivel para empezar a trabajar en ella. Debe conocer el negocio, debe conocer todo el negocio, todo el entorno. ¿Cuántas personas en estos ciclos de capacitación que hay hoy en día tienen la facilidad de tener un título bachiller técnico, subir a un tecnólogo y por los ciclos propedéuticos obtener una tarjeta profesional o un título profesional como tal? Pero resulta que cuando va en el tecnólogo de pronto no se da cuenta de la responsabilidad que está llevando a cabo. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó hace algunos años en el hospital de Medicine, donde tuvieron que contratar una auditoría forense porque descubrieron algo? Descubrieron que los pacientes de allí de primer nivel comían caviar, salmón y les daban vino blanco. Las facturas vieron allá, identificaron eso y aplicaron todo esto. Y adivinen quién llevó allí, quién tuvo la responsabilidad. ¿El gerente? ¿El contador de allá? Toda la cadena de valor que había allí, toda la cadena de responsabilidades. Que los muchachos practicantes del SENA estaban allí en varios cargos y estaban recibiendo, por ejemplo, algunos estaban recibiendo la factura y le preguntaron en el interrogatorio, en la entrevista que le hacen, bueno, ¿y usted qué le analizó a esa factura que recibió? Y ahí viene la respuesta: cumplía con los 29 requisitos que me enseñó mi instructor según el estatuto tributario. Tenía el logo, tenía la razón social, tenía la dirección, la resolución de facturación y tenía hasta por el lado el número de teléfono de la litografía y el NIP. Eso cumplía todo, pero usted no leyó el interior. 10 botellas de vino blanco para los pacientes, pagándolos con recursos del Estado.
Entonces son cuestiones también de sentido común, y que esto, pues de todos modos, lo que busca es a que tengamos esas condiciones y apliquemos esas técnicas. El auditor forense debe ser independiente, así como el ejercicio de la revisoría fiscal requiere independencia mental y total independencia para poder ejercer su ejercicio. Con poder decisorio, es una persona de alto nivel, pero de todos modos requiere poder tomar ciertas decisiones, y debe ser una persona íntegra. ¿Alguno de ustedes trabaja aquí en el sector financiero, en el banco? Pues cuando le hablan a uno de integridad es, por ejemplo, cuando está trabajando en el banco, usted pasa su proceso de entrevista, lo pasan allá hasta por polígrafo, ¿cierto? Y de todos modos llegan y le miran su vida crediticia. Si usted está reportado ante entidades como la CIFIN, como el Data Crédito, usted no perfila y no puede trabajar en el banco, porque usted debe ser ejemplo de ello, ¿cierto? Entonces, la invitación como tal, estimados estudiantes, estimados colegas, es a que sigamos capacitándonos en este tema. Esto tiene un campo de acción grandísimo, y no por ello es que tenga que usted de pronto perfilarse para trabajar en una multinacional. Usted como trabajador independiente, teniendo estas técnicas, usted puede darle valor a su hoja de vida. Veamos esa imagen. ¿Qué ven allí? Cada cual de pronto interpreta esto de diferentes formas, ¿cierto? Algunos ven un rostro, otros ven un nido y unas aves llevándole comida allí a los polluelos, ¿cierto? Hay apariencias que engañan, no se deje confundir entre lo que parece real y se muestra con otra cara. Veamos otra. Paisaje, un rostro, dos caballos apasionados besándose. Bueno, cada cual, yo lo interpreto así, ¿no? En fin, lo mismo. En una investigación de auditoría financiera forense se puede estar seguro de las evidencias y pruebas, pero tras de ellas pueden existir muchas más y muy posiblemente más contundentes. Fue la invitación que les hizo don Alisa con la gráfica del trazo de los puntos. Sálganse del esquema, tengan malicia. El auditor como tal tiene olfato para las situaciones, así como cuando uno se le volaba a la mamá y la mamá tenía el presentimiento y preciso lo pillaban a uno, ¿sí? Y preciso lo pillaban a uno capando clase o haciendo alguna pilatuna. El auditor forense empieza a desarrollar ese tipo de sentido. 5 conclusiones, las 5C para lograr la investigación de auditoría financiera forense. Concientización y sensibilización. El ejercicio de la auditoría ha evolucionado. Quienes trabajamos hace algunos años, por decir en el mismo sector financiero, el sector bancario, el auditor practicaba una auditoría policiva, con garrote en mano. Ahora ese cajón, ¿qué tiene ahí? ¿Por qué tiene eso? ¿Le sobraron 50 pesos? Eso es gravísimo, ¿cierto? No, eso ha evolucionado. Mientras que la auditoría financiera forense pues también es una disciplina que ha sufrido una cantidad de cambios. Sí, es investigativa. ¿Qué investiga? Fraudes donde van en detrimento de cierto sector. ¿Qué investiga? Delitos económicos y financieros. Pero también nos da las bases para que eso no siga pasando en organizaciones, donde usted está evaluando controles y puede ayudar y hacer recomendaciones para establecer controles y que no pase eso, ¿cierto? Conocimiento integral del delito. Es una disciplina, es algo interdisciplinario. Se requieren de diferentes tipos de profesionales, dependiendo lo que se vaya a investigar.
nosotros tenemos una formación de contadores públicos, pero por ejemplo, obras como Hidrotango, ¿cierto? Obras como el puente que volvió a Acordeón, donde eso requiere unos interventores, y son interventores civiles, ¿cierto? Pero ¿dónde entra el papel de, por ejemplo, de un revisor fiscal? Bueno, hay que analizar toda la parte financiera como tal, pero apoyarse con otros profesionales y otros especialistas en ciertos casos. Control interno y administración del riesgo. Y cuando no hay controles, ¿yo qué evalúo? O cuando el control es totalmente vulnerable, ¿cierto? Antes se iba a cambiar un cheque, quítese las gafas por favor, mire la cámara, me tomo la foto, coloque la huella, ¿cierto? Présteme la cédula y tome su pago. Cuando cometían el fraude del cual hablaba don Alisa, resulta que la cámara no tenía rollo en ese entonces, resulta que el dedo era de goma y resulta que la cédula era falsificada, porque ¿se acuerdan que por eso fue que tuvieron que colocar estos nuevos tipos de cédula por seguridad? Aunque eso lo siguen falsificando, pero pues ya por lo menos tiene más controles. Y conocimiento integral del cliente. Hay que conocer el cliente, hay que conocer el cliente del cliente, y eso se llama debida diligencia y debida diligencia mejorada. Entonces es donde viene el sentido común, ¿cierto? Les decían, ¿y usted está seguro de que va a pasar esa hoja de vida allá a esa empresa? Y usted ya por lo menos investigó la empresa. Se llega a algún momento donde uno se puede solamente por solucionar un problema laboral, un problema económico, pues se debe llevar la hojita de vida y recibir esos 10 millones de pesos que le van a pagar mensuales, porque ahí está la tentación. Conocimiento de modalidades. También se debe conocer todo este tipo de actos fraudulentos. Todo lo que uno escucha en noticias, y cuando ya está trabajando en el campo de auditoría forense, usted empieza a identificar y decir, allí se está cometiendo tal cosa. Cuando usted hace una auditoría, que no tiene que ser precisamente una auditoría forense, usted empieza a aplicar estas técnicas que ha adquirido de auditoría forense. Y entonces usted se acuerda que tiene que empezar a saber cómo están tipificando ese delito. No solamente decir, aquí parece que alteraron un documento. Hay que saber que hay un delito que se llama falsedad en documento. Hay que saber que hay un delito tipificado en nuestro país que se llama suplantación. En fin, cualquier cantidad de cosas de esas, sin ser abogado, debemos tener el conocimiento para poderlos identificar. Y por último, la sociedad espera de nosotros profesionales investigadores que entreguemos mayores resultados que minimicen la impunidad, especialmente en estos momentos tan difíciles en los cuales el crimen organizado utiliza medios cada vez más sofisticados para cometer ilícitos. La invitación, apreciados colegas, futuros colegas, es que interioricemos esto y miremos nuestro juicio y nuestro ejercicio profesional, cómo va a ser, o cómo lo estamos empleando y cómo lo estamos desarrollando. Es una responsabilidad grande y es un riesgo altísimo el que vamos a empezar a asumir en nuestras vidas profesionales. Los invito a que tengan la información del diplomado que se va a desarrollar aquí en la universidad, y es sobre auditoría financiera forense. Don Alisa ya los ambientó en los 4 módulos que se van a ver allí. No es solamente 1, 2 especialistas los que están acá. Sí hay unas escenas que se van a simular, un CSI, ¿cierto? Porque todo esto conlleva a que conozcamos técnicas para no contaminar evidencias que se puedan convertir en pruebas, que sepamos cómo es una cadena de custodia. Hoy día tenemos que saber ante quién denuncio y cómo llevo una denuncia y cómo llevo esas evidencias
que pueden ser la prueba fehaciente, que como contador público, como profesional, en cualquier momento me puede llamar una entidad competente a que rinda descargos allí y que yo sea un auxiliar de la justicia, a que me inscriban en el Consejo Superior de la Judicatura. A partir de 8º semestre usted se puede inscribir y usted puede ser auxiliar de la justicia allí. Todo esto solamente lo pueden adquirir a través del conocimiento y empezar a saber cómo trabajar en ello. Allá no es que le pongan un sueldo, ahora soy empleado público porque soy auxiliar de la justicia, pero sí hay unas tablas equivalentes, equitativas, donde usted se va especializando en alguna rama y en algún momento el sistema judicial o alguna superintendencia o algún tipo de entidad lo pueda llamar y que usted aparezca en una base de datos y pueda ser auxiliar de la justicia. Nuevamente muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por la invitación, doctora Carolina, y espero que se animen a investigar y a trabajar en esta área de auditoría forense. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, inquietud o demás? ¿O estamos ya cansaditos, estresaditos y nos queremos? Bueno, muchas gracias al doctor Heriberto y a la doctora Donalisa. La intención de este seminario era conocer una parte más de desempeño de la cual nosotros como contadores podemos tener. Es un campo el cual debemos de estar muy despiertos porque la misma norma nos lo pide, y si ustedes se han dado cuenta, todo está ligado con la parte financiera, la parte analítica, es salirnos de que nos enfoquen en contadores cuadriculados. Nosotros ya tenemos que seguir avanzando y pensar que ya este ciclo que sigue de nosotros es analítico y poder progresar. Esta es una invitación para que todos se den cuenta de que los contadores de papel y lápiz se están acabando. Ya tenemos que avanzar y saber que hay diferentes campos de acción: tributaria, financiera, auditoría forense, que podemos ejercer y que de pronto no conocíamos. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, muchas gracias a los doctores. Un detalle de la corporación, en agradecimiento a su visita.